Bueno, vamos a comenzar a resolver los ejercicios del trabajo práctico número 6. El primero sería este que tiene, un apoyo simple, un apoyo doble, tiene una pieza vertical donde en su extremo superior actúa esa carga de 2 toneladas y tenemos las dimensiones de la estructura. Entonces tenemos que trazar los diagramas de los esfuerzos característicos. Tenemos que comenzar haciendo un diagrama de cuerpo libre para calcular en primer lugar las reacciones y después los diagramas de esfuerzos característicos. Entonces, el diagrama de cuerpo libre sería, esta sería la estructura con su voladizo y reemplazo el apoyo doble en A por las dos componentes, horizontal y vertical, y el apoyo simple por su única componente, que es perpendicular, ¿no es cierto?, al plano de apoyo. Entonces ahí tengo el diagrama de cuerpo libre. Empiezo calculando las reacciones con las 3 ecuaciones con las que trabajamos. Pueden ser 3 ecuaciones de momento con respecto a distintos puntos, después 2 de momento y una de proyección, o 2 de proyecciones y una de momento, que es la que vamos a hacer ahora. Entonces empiezo por la sumatoria de las fuerzas horizontales. Tengo la componente horizontal en el apoyo A, RAX, que la planteo con este sentido, menos la fuerza horizontal que actúa en ese voladizo, menos la reacción en B, RBX. Entonces, RAX menos RBX menos 2 igual a 0. Después, la sumatoria de las componentes verticales. Tengo una sola, que es la reacción, la componente vertical de la reacción en A, no hay otra, entonces me queda RAI es igual a 0. Esta reacción es igual a 0. Y después tomo una ecuación de momento, tomo los momentos con respecto al apoyo A, que sería el momento de la carga esta por la distancia, sería 2, y la distancia es 1 metro, sería un momento negativo de 2 tonelámetros, y después tengo el momento que produce la reacción en B, que sería RBX por esta distancia, que es 2 metros. 2 metros. Entonces, más RBX por 2 igual a 0. Entonces despejo RBX y me queda que es igual a 1 tonelada. Con ese valor me voy a la primera ecuación, despejo RAX y me queda que es igual a 1 tonelada más 2, 3 toneladas. Entonces acá tengo que la reacción horizontal, la componente horizontal de la reacción en A vale 3 toneladas. La componente vertical vale 0, es decir, la reacción acá es horizontal, y la reacción en B es horizontal también y vale 1 tonelada. Entonces vamos a comenzar a trazar los diagramas de los esfuerzos característicos. Siempre es conveniente hacer lo que se dice un análisis de nudo, porque nos ayuda a trazar los diagramas. Es decir,
nudo es el encuentro entre dos o más barras. Por ejemplo, acá tengo un nudo, acá eso es un nudo. Entonces, veo las fuerzas que concurren de todos lados a ese nudo y los esfuerzos que concurren, ¿no es cierto?, de todos lados a esos nudos. El nudo C tiene una forma de una T al revés, así, esta forma tiene. Entonces yo en su verdadero valor pongo los esfuerzos que vienen de la izquierda del nudo, de arriba, a veces puede ser acá de abajo no, pero de la derecha, en fin, lo que de los lados donde corto al nudo, es decir, yo cuando extraigo ese nudo corto acá, acá, acá y acá. Por eso me queda de esta forma. Entonces, ¿qué viene de la izquierda en el nudo al nudo C? ¿Qué concurre al nudo C y proviene de la izquierda? Únicamente esta fuerza horizontal. Entonces la dibujo, 3 toneladas. Después, ¿qué viene desde arriba al nudo C? Y tengo esta fuerza horizontal, que la dibujo, pero además otro esfuerzo es un momento, que es 2 por esta distancia, es decir, 2 toneladas por 1 metro, tengo un momento de 2 tonelámetros en sentido antihorario y lo dibujo ahí. Esta es la fuerza que viene a la izquierda. Después, ¿qué concurre al nudo C de la derecha? Y yo tengo esta, que es la reacción en B, horizontal, y el momento, ¿no es cierto? Yo digo la sumatoria de los momentos con respecto a C de la derecha, que es 1 tonelada por esta distancia, que son 3 metros. Entonces tengo un momento en sentido horario de 2 tonelámetros. Entonces, el nudo me quedaría de esta manera, las 3 toneladas de la izquierda, el momento no viene de la izquierda, porque si yo hago la sumatoria de los momentos con respecto a C de la izquierda, esto no tiene distancia, así que no hay momento. Que concurre al nudo C desde la parte de arriba y tengo esta fuerza y el momento que me produce esa fuerza con respecto al nudo C. Y de la derecha tengo la fuerza de 1 tonelada y el momento positivo que produce, ¿no es cierto?, el momento de esta fuerza con respecto a C. Entonces, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0, la sumatoria de los momentos tiene que ser 0 para que ese nudo esté en equilibrio. Entonces veamos, tengo 3 menos 3 está, ¿no es cierto?, la sumatoria de las fuerzas horizontales es 0. Y después tengo momento negativo, momento positivo, lo sumo y me queda 0. Entonces el nudo C está en equilibrio. ¿Qué otro nudo tengo? El nudo D. ¿Qué concurre al nudo D? Hago la sumatoria de las fuerzas que vienen de la izquierda y la sumatoria de momento que vienen de la izquierda. Fuerzas, la sumatoria de las fuerzas que viene de la izquierda, entonces tengo, si yo corto acá, del otro lado de la izquierda, sumo las fuerzas que vienen y tengo horizontales 3 toneladas menos 2 toneladas. Entonces, la resultante
son 1 tonelada con sentido hacia la derecha. Así. Después, fuerzas verticales no tengo. Después, ¿qué fuerza del otro lado del nudo D? De la parte de abajo del nudo D. El nudo D tiene esta forma, ¿no es cierto? ¿Qué fuerzas tengo? La reacción, la sumatoria de las fuerzas a la derecha, abajo de D, es 1 tonelada con sentido hacia la izquierda. Y acá tengo. Y después, momentos. ¿Quién me produce momento? Esta no, esta sí. Sería 2 toneladas por 1 metro y me queda 2 tonelámetros antihorario. Y después, del otro lado del nudo D, de la parte de abajo, ¿quién me produce momento? La reacción, 1 tonelada por 2 metros en sentido horario. Entonces, vemos que así hacemos la sumatoria de las fuerzas horizontales me da 0 y la sumatoria de los momentos me da 0. El nudo D está en equilibrio. Bien, entonces una vez que hemos hecho eso, empiezo a recorrer el pórtico o esta estructura de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Entonces, comienzo a recorrer así, entonces me conviene, lo único que tengo es la reacción, vamos a trazar el diagrama de momentos flectores. Entonces, lo único que tengo es esta fuerza, la reacción horizontal, en A, que no va a tener momento. Entonces, me conviene tomar momento con respecto a C, de lo que viene a la izquierda. Entonces, no tengo momento. Ahora, si yo quiero trazar el diagrama de esfuerzos de momentos flectores en este voladizo, entonces tengo que considerar, ¿no es cierto?, tomar momento de abajo hacia arriba. Pero ¿qué es abajo de esta parte de la estructura? Todo esto, toda esta parte. Entonces, si bien con respecto a C, esta fuerza no me produce momento, esta sí me produce momento, que son 2 tonelámetros en sentido horario, que sería este que está acá. Ese es el momento que tengo ahí. Entonces, para dibujarlo, considero una fibra de referencia, ¿no es cierto?, situada acá, mirando, ¿no es cierto?, en el sentido hacia la izquierda, y veo el momento que tengo en esta, que son las 2 tonelámetros. El momento es un momento positivo, se traccionan entonces las fibras del lado de la fibra de referencia, entonces dibujo el diagrama de ese lado, el diagrama de momento, marco en escala de momento 2 tonelámetros, así. Bien, después, otro punto con respecto al cual me conviene tomar momentos en el extremo del voladizo. Ahí me tiene que dar 0 el momento. Entonces, ¿quiénes me van a producir momento en este punto? Y todo lo que viene de la parte de abajo. Es decir, si yo tengo la fibra de referencia acá, ¿no es cierto?, es todo lo que viene del lado de abajo y del lado izquierdo de esa fibra de referencia. Entonces, ¿quién me produce momento? La reacción, si yo quiero tomar momento con respecto a este punto, sería 3 toneladas por 1 metro, tengo 3 tonelámetros negativos, y después
más 1 tonelada por 3 metros, 3 tonelámetros positivo. Entonces, en este extremo, el momento me da 0. Entonces, en el comienzo del voladizo tengo 2 tonelámetros y en el extremo opuesto da 0. ¿Cómo varía el diagrama? Lineal, en forma lineal. Entonces ese triangulito sería, y con rayas perpendiculares al voladizo, sería el diagrama de momento en ese tramo y el signo del momento es positivo. Bien, después, si yo quiero, para continuar, ¿no es cierto? Decíamos, en este tramo no hay momento, en ese tramo lo acabamos de dibujar. Entonces yo ahora tengo que continuar, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha en esta parte horizontal que me queda del diagrama. Entonces, en C, ¿cuánto valía el momento? Y yo tengo, si la fibra de referencia está abajo, ¿no es cierto?, está acá y miro hacia allá, ¿no es cierto?, lo que viene de la izquierda, la sumatoria de los momentos que vienen de la izquierda. Esta fuerza no me produce momento porque no hay distancia, pero esta sí, ni bien comienzo a recorrer, ¿no es cierto?, esta parte del pórtico, esta me produce momento, que es un momento negativo, es un momento que tiene así, ¿no es cierto?, y es 2 por 1 metro, es decir, 2 tonelámetros negativos. Entonces, ¿cuánto vale el momento? 2 negativo. ¿De qué lado lo dibujo? Como es negativo, del otro lado de la línea de referencia, de la fibra de referencia. Entonces, marco en el diagrama, a partir de esta parte horizontal, 2 tonelámetros. Bien, sigo recorriendo esta parte de acá. Entonces, ¿cuánto vale el momento? Fíjense que a cada punto de esta parte yo hago la sumatoria de los momentos de lo que me queda a la izquierda de cada sección, y el momento es 2 negativo, porque es como que si yo traslado la fuerza hacia este eje principal, y entonces igual a la fuerza más el momento, ¿no es cierto?, negativo que se produce. Entonces sigue constante el momento. Entonces lo dibujo constante y el signo es negativo. Para trazar el diagrama de momento en este parante, entonces considero la fibra de referencia acá, miro hacia allá. Entonces veo qué me produce momento. Bueno, acá en B el momento es 0 porque no hay distancia, ¿no es cierto? La reacción no va a producir ningún momento, pero ni bien empiezo a recorrerlo de abajo hacia arriba, es decir, de izquierda a derecha, y empieza a variar en forma lineal el momento. ¿Y cómo va a ser el momento? Va a ser un momento positivo. Entonces, hasta que acá en D el momento es 1 por 2 tonelámetros, es el momento que tengo en el nudo D. Entonces, en el diagrama de esfuerzos, acá vale 0 y acá vale 2 positivo. ¿De qué lado lo dibujo? Del lado de la fibra de referencia.
y el momento entonces es positivo. Entonces, una vez con esto terminamos el diagrama de momentos. Ahora, yo me fijo si realmente los diagramas que he dibujado se verifican con los análisis de nudos que he hecho. Entonces veo en el nudo C, ¿no es cierto?, el diagrama de momentos que tengo. ¿Cuánto vale el momento? En el nudo C tengo, vamos a decir, de la parte del voladizo, es decir, acá, tengo el momento, ¿no es cierto? A ver, un momentito. Lo que yo tengo es el momento, ¿no es cierto? Es decir, si yo tomo el momento en una sección que pasa por acá, ¿no es cierto?, tengo que ver el momento que viene de este lado de la estructura. Y tengo un momento positivo, que es esto que he marcado en el diagrama. Esto que he marcado en el diagrama. Después, del otro lado, es decir, de la parte de arriba del nudo, tengo 2 negativo, y entonces, ¿dónde lo tengo manifestado a ese momento? Acá. Ahí. Esto que después se hace constante, ¿no es cierto? Después, en el nudo D, tengo de la izquierda un momento negativo de 2, que lo tengo acá, y de la derecha un momento positivo, que lo tengo ahí. Bien, entonces así trazamos el diagrama de momentos flectores. Repito, recorremos el pórtico de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Bien, ahora para el diagrama de esfuerzo de corte, es decir, tenemos que considerar las fuerzas que son perpendiculares al eje del tramo que analizo. Entonces, empiezo a recorrer de izquierda a derecha. Acá no hay ninguna fuerza perpendicular al eje de este tramo. Entonces no hay corte. Pero sí, ¿no es cierto?, va a haber corte en este tramo que me produce esa fuerza. Entonces, ¿cómo el corte sí, y lo que viene de abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo analizo cuando voy a trazar el corte en este tramo? Considero la fibra de referencia, y veo cuáles son las fuerzas perpendicular a este eje, que son las que me producen corte, la sumatoria de las fuerzas de lo que viene abajo de ese tramo. Entonces, acá no tengo ninguna fuerza perpendicular al voladizo, acá sí tengo esta tonelada, que me produce un corte. Tengo esta tonelada, y acá tengo la reacción, que es horizontal, no la veía. Entonces, cuando voy a analizar el corte en el voladizo, ¿no es cierto?, en la parte, en el extremo izquierdo de ese voladizo o en el extremo de abajo del voladizo, yo tengo que la sumatoria de las fuerzas perpendiculares a ese eje son 3 menos 1, 2 con sentido hacia la derecha. Entonces dibujo 2 en escala de fuerza perpendicular al voladizo. Bien,
sigue constante el corte porque no aparece ninguna fuerza nueva y se cierra el diagrama con estas 2 toneladas. Es decir, yo tengo la reacción y esta fuerza son 2 toneladas para la derecha. Sigue constante y se cierra. Así, ahí tengo el corte en ese tramo. Después, recorro el corte en el tramo CD, en este tramo. ¿Qué me produce corte? Ninguna, no tengo ninguna fuerza que vaya dejando a la izquierda perpendicular al tramo este. Entonces el corte, no hay diagrama de corte en este tramo. Pero cuando yo empiezo a analizar en este parante el esfuerzo de corte, digo, ¿qué me produce corte ahí? Entonces veo que la reacción esta es perpendicular al eje de ese tramo, entonces trazo me queda lo siguiente, me queda 1 tonelada hacia 1 tonelada, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, que es el valor de la reacción. Sigue constante el diagrama, este es el eje, y disculpen, lo tengo que dibujar del otro lado. El signo está bien, pero lo tengo que dibujar del otro lado. En escala de fuerzas hago 1 tonelada allá, sigue constante y el diagrama se cierra con la suma de esta más esta, que es 3 menos 2, me queda 1 hacia la derecha. Y el diagrama se cierra de esta manera. Hago 1 la reacción, sigue constante y se cierra así. Y el diagrama tiene este sentido. Ese sería el diagrama de esfuerzo de corte. Es decir, se lo raya perpendicular. Ahí está. Después, el esfuerzo normal, es decir, tenemos que considerar las fuerzas que están o son paralelas al eje del tramo analizado. Entonces, empiezo a recorrer de izquierda a derecha y aparecen inmediatamente la reacción, esta, que me produce un esfuerzo axial o normal. De 3 toneladas. Sigo recorriendo y cuando llego al punto C o a una sección que pasa por el punto C, ¿no es cierto?, esto se equilibra. En realidad, cuando llego al punto C, ¿no es cierto?, va a actuar, ¿no es cierto?, esta fuerza horizontal. Es decir, yo inmediatamente que atravieso la sección, un infinitésimo después de la sección que pasa por C, la sumatoria de las fuerzas horizontales que he dejado a la izquierda sería 3 menos 2. Entonces sería 1 hacia la derecha. Eso podría
explica, ¿no es cierto?, que el diagrama se mantiene en 3 toneladas debido a la reacción que está comprimiendo este tramo desde A hasta C. Después yo sigo recorriendo y entonces va a cambiar el valor del esfuerzo normal en el tramo que sigue a la sección que pasa por C. Entonces, ya va a actuar esta, que sería, sería 3 menos 2, me queda 1 tonelada hacia la derecha. Entonces lo marco, es decir, me quedaría 1 tonelada en este sentido, en el mismo sentido que 3, entonces lo dibujo del mismo lado y se equilibra, ¿no es cierto? Se cierra el diagrama con la tonelada esta, que es con la reacción en B. Se cierra el diagrama. Si yo analizo en ambos nudos, veo que a la izquierda del nudo C tengo 3 toneladas horizontales, que es el esfuerzo normal. Del lado en el voladizo no hay esfuerzo normal y a la derecha del nudo C tengo 1 tonelada. Y ahí se observa que he trazado el diagrama como corresponde. 3 toneladas acá y se achica 1 tonelada. Que esta tonelada se equilibra con la suma de estas dos, de esta y de esta. Después, en el nudo D, tengo la sumatoria de las fuerzas horizontales que están a la izquierda, es 1 tonelada con sentido hacia la derecha, y lo que viene de abajo es la tonelada que es la reacción. Esta. Entonces, acá tengo ese valor, diagrama del esfuerzo normal o axial. Y en el parante BD no tengo, acá no tengo esfuerzo normal porque no tengo fuerzas que tengan la dirección del parante, ¿no es cierto? Verticales no tengo. Entonces el diagrama de esfuerzo normal me quedaría así.